Entonces vamos a continuar con la otra pregunta. Eh, y esta, como digo, usualmente son preguntas del control. No sé si lo dije antes, pero para la tutoría eh, había una pregunta que era de control, que era un poquito más difícil. Yo creo que probablemente la pregunta de control sea de este estilo, que tengan como varias líneas, entonces reducen a una impedancia equivalente y luego adaptan mediante cartesiano. Yo creo que va a ser algo parecido. Entonces acá que les dice, como sabes que hemos visto la figura con una carga de ZL igual a 20 más 40J, que es este de aquí, a la cual se le adiciona un trozo de línea que se divide en cortocircuito, es decir, este cortocircuito, y un circuito abierto, y les dan las distancias de ambos. Ya, eso es súper importante. Y les dicen que tienen un Z0 de 50 ohms, el que está acá. Ya lo de siempre. Entonces la pregunta es cómo trabajar esto, porque le están pidiendo adaptar esto y como que un montón de cosas. Entonces lo que tienen que hacer es, esto se hace por partes. Entonces, imagínense que en este punto de acá, aquí, ustedes tienen dos líneas básicamente en paralelo. De hecho, tienen tres, o sea, tienen esta en paralelo y esta en paralelo, porque están todas conectadas, de nuevo, en paralelo, a los mismos terminales. Ahí. Entonces, lo que ustedes hacen es, separan acá, en este caso, separan aquí, en la unión de ambas, y van a tener un Z-in o un Z de entrada con el que lo están viendo uno, y van a tener otro Z-in, digamos, mirando hacia el otro lado. O sea, tienen eh, dos Z-in, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos de que Z-in, acuérdense, esto no se lo pueden olvidar, Z0, después ZL más J, Z0 tangente de beta L, partido por al revés ahora, ZL tangente de beta L. Eso es súper importante, no olvidar. Entonces, si se dan cuenta, acá en el cortocircuito, nosotros habíamos estudiado qué pasa con un cortocircuito y qué pasa con un circuito abierto, ¿cierto? Dijimos que en el corto, o sea, en el C, la impedancia de entrada para un corto, para un CC, implica, ¿cierto?, de que el ZL tiene que ser cero, y dijimos de que el Z de entrada para un circuito abierto tiene que ser infinito. Entonces, ambos finalmente van a depender solo de la distancia. Entonces, acá está. Entonces vamos a partir con el Z en cortocircuito. Entonces, lo que les dije recién, el ZL tiene que ser cero. Entonces, este ZL de acá, de hecho lo voy a marcar mejor así, este ZL está aquí, y este de aquí tiene que ser cero, ¿cierto? Porque estamos en un corto. Entonces, tenemos esto acá, y llegamos a esta expresión de aquí. Entonces, esta expresión, al final, lo único que nos está diciendo es de que el Z de entrada para el corto que vimos antes va a ser simplemente J Z0 tangente de beta L. Z0 tangente, igual como lo vimos en el primer auxiliar de línea de transmisión. Entonces depende al final solo de la distancia L. Entonces nos dicen en particular que la distancia L, L1, ¿cierto? Que estamos viendo el corto, vale lambda sec. Entonces lo reemplazamos acá. Y les va a quedar J0 tangente de pi tercio. Y esta como que en verdad se las pueden dar yo se las puedo dar en el auxiliar para que, o sea, en el control para que no se asusten. Y eso les da este valor de acá. Entonces tienen el valor de entrada de cuánto vale Z de entrada para este cortocircuito. Entonces ya avanzaron en algo. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el circuito abierto. Entonces el procedimiento es el mismo. Entonces, tienen su ZL, ¿cierto? Y en este caso, como es un abierto, ese ZL va a tender a infinito porque recuerden que no deja pasar corriente. Entonces tienen eso. Y como tiende a infinito, para poder hacer como el caso límite, siempre les recomiendo en estos casos dividir por ZL, por lo que le esté haciendo tender a infinito, como está aquí, y van a llegar a este resultado que de nuevo fue el que vimos es en el primer auxiliar de línea de transmisión. Entonces van a tener que su Z de entrada para un abierto va a ser J, bueno, menos J, Z0, cotangente de, eh, cotangente de beta L. Y hace menos si multiplican acá por J y por J. Entonces tienen este resultado, que de nuevo depende solo de la distancia L.
y el Z0 que ya lo conocen, porque se lo dan por enunciado en que ambos tienen Z0. Quiere decir que acá es Z0, ¿cierto? Y acá es Z0. Recuerden que cuando ustedes miran a la derecha, una línea, por ejemplo, algo así, si ustedes se paran acá y miran hacia la derecha, ustedes ven este Z ahí, no ven este que está acá. Ya, ojo, ojo con eso, siempre ven el lado derecho, ya, para que no se vayan a confundir. Ya, entonces, ¿qué hacemos? De nuevo el mismo procedimiento de antes. Tenemos todo acá, reemplazamos, ¿cierto? El beta L y nos da esto de aquí y esto de aquí. En ese caso, esta tangente era raíz de 3 sobre 3. Entonces se da vuelta y les da ese valor que tienen. Entonces, por otro lado, tenemos el Zin, Zin del CA, que vale J, 3, Z0, raíz de 3. Entonces, quiero que se imaginen que al final tenemos en el mismo punto, o sea, estamos mirando hacia la derecha, ¿cierto? Hacia allá, tenemos como una impedancia que ya la calculamos, y tenemos acá otra impedancia. Entonces están en paralelo. Entonces ya las calculamos, saquémosle cuánto vale la impedancia equivalente. Entonces eso es lo que hacemos. Sacamos la impedancia equivalente del circuito abierto, del circuito cerrado. Y bueno, esto simplemente calcularlo, ¿cierto? Acá, acá, y digamos esto de acá. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que reducimos esas dos impedancias, o sea, esas dos líneas, a una pura impedancia, que es compleja porque están hablando de cortocircuito y circuito abierto, y pueden reducirla a esto al final. ¿Ya? Estas dos líneas que están en paralelo, pueden reducirla simplemente a un sistema así, porque es equivalente a tener una impedancia. Y en este punto, tienen una impedancia acá, ¿cierto? Que es la equivalente, y tienen otra que está en paralelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? De nuevo saquemos el equivalente. Entonces, si aplican la fórmula de que están en paralelo y sacan la impedancia equivalente de ambos, porque de nuevo estos dos están en paralelo, van a llegar a esto de acá, ¿ya? Y luego la normalizan, ¿cierto? Que también vimos cómo se hacía, se normalizaba por 50 en este caso también, llegan a eso. Y básicamente lo que tienen ahora, si se lo quieren imaginar, es los típicos esquemas que vimos tanto en la tutoría como en el auxiliar. O sea, tienen un Z equivalente, asterisco, que vale 91 más 28J. ¿Ya? Y les dicen adapte eso. Entonces, todo el proceso anterior al final fue simplemente ir reduciendo impedancia hasta llegar a este punto. Y en este punto es como ya, una vez que ya encontró eso, ahora adáptelo, porque está esto desadaptado totalmente. Y le piden con esto. Entonces vamos a tener que hacer uso de la carta Smith. Entonces, como yo les dije, cuando ustedes quieren adaptar con la carta Smith, nos conviene utilizar admitancia. Entonces, vamos a usar admitancia, porque al final el stub, de nuevo, por si no lo recuerdan, el stub que nosotros vamos a agregar, de hecho voy a dar mejor la idea general, porque me interesa que de verdad entiendan esta parte acá. Ustedes tienen acá un Z equivalente, ¿ya? No importa el valor. La cosa es que esto está desadaptado. ¿Qué hacen ustedes? Agregan un stub, ahí que puede ser tanto en abierto como en cerrado, y van a tener dos medidas importantes. Una medida va a ser L, otra medida va a ser L del stub. Entonces primero tienen que encontrar cuánto vale L. ¿Y cuál es la idea de ver, o sea, cómo obtenemos ese L? La idea es que cuando nosotros nos paremos aquí, en la unión del stub con el otro, y miremos hacia la derecha, en términos de admitancia, de nuevo, ¿por qué queremos admitancia? Porque vamos a tener una impedancia acá y vamos a tener una impedancia propia del stub, pero al estar en paralelo, hay que sacar la impedancia equivalente, pero es mejor sacar la admitancia equivalente porque es más fácil de trabajar, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a buscar un Zin acá, o bueno, un impedancia equivalente, tal que moviendo esa distancia L, esa impedancia equivalente que nosotros vemos en la línea tiene que ser de la forma 1 más Jx. Recuerden que 1 significa al final que está adaptado, ¿ya? Porque recuerden que esto está normalizado, entonces tiene eso. Y si eso es 1, implica de que ZL, ¿cierto?, es igual a Z0, es decir, que está normalizado.
Aquí ZL igual a Z0. Entonces nos movemos a una distancia tal que adaptamos la parte real, pero la parte imaginaria no la adaptamos. Nos va a quedar como un residuo acá. ¿Y eso cómo lo suplimos? Con el stub. Entonces agregamos un stub a una distancia de ls, tal que el stub a esa distancia de ls sea de esta forma. Y eso va a implicar que como están en términos de admitancia y podamos sumar directamente admitancia, esto nos queda adaptado. Esa es la idea de colocar un stub, como que no tiene ninguna otra ciencia más. Ahora, ¿cómo lo hacemos en términos de carta Smith? Tenemos nuestro valor de admitancia. Entonces, lo vamos a ubicar en la carta Smith. Es 0,5 con 0,15J. Entonces yo les enseñé que ustedes se mueven. Primero ubican en la parte real, que sería esta de acá, en 0,5, y lo intersectan con el 0,15J. Entonces no se enreden con las líneas de más. Entonces van a tener 0,5, ¿cierto? Acá, y lo intersectan con el 0,15, creo que era, sí. Entonces, no sé, pues el 0,15 está acá. Entonces vienen acá, vienen acá, vienen acá, y lo intersectan ahí. Y ahí tiene su valor de admitancia. ¿Ya? Eso es el primer paso. Luego, los que tienen que hacer una vez que ubican la admitancia, esto como les dije, ya lo expliqué como súper bien cuando lo aprendimos a hacer. Una vez que tienen ubicada la admitancia, trazan una línea, bueno, perdón, hacen la circunferencia asociada a esa admitancia. Entonces, tiro una línea, ¿cierto? Hasta acá, y trazo esta circunferencia azul que está acá. Eso lo van a hacer con un compás, que tienen que andar trayendo. Entonces, hacemos eso y les queda esa línea azul que está ahí. Ya, hasta ese punto imagínense que todavía no está este círculo azul, celeste, perdón, y no se extienden estas líneas rojas. Solo tenemos el círculo azul y tenemos ubicada la admitancia. ¿Qué queremos nosotros? Es adaptar de nuevo la parte real. O sea, queremos de nuevo crear algo de ese estilo. Entonces nos tenemos que mover en esta circunferencia tal que intersectemos con la circunferencia unitaria. Ya. Sí que es como súper enredado todo esto, pero denle vuelta y de verdad se les va a hacer como todo el sentido del mundo. Esta circunferencia unitaria que está en celeste es de la forma 1 más jx. ¿Ya? Ojo, la celeste, no la azul. ¿Ya? La celeste es de esa forma. La parte real es 1 porque es la circunferencia unitaria. Si se dan cuenta, parte en 1 y está todo el rato en 1. Pero hace variar la parte compleja nomás. Pero es 1 todo, en todo el rato. Eh, entonces eso es lo que nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trazar esta circunferencia unitaria en celeste, que de nuevo es de la forma 1 más jx, y vamos a extender esta línea de la admitancia hasta acá, ¿ya? Para ver cuánto nos tenemos que mover. Recuerden que esto de arriba nos dice cuánto nos movemos. Entonces, acá podemos hacer dos cosas. Queremos movernos a través de esta circunferencia hasta intersectar este punto. ¿Por qué ese punto? De nuevo, porque ese punto va a ser de esa forma. O podemos seguir y seguir y seguir hasta llegar a este otro punto que va a ser de la misma forma. Bueno, en este caso va a ser con el menos jx. Pueden hacerlo de las dos formas, totalmente válido. Ahora a nosotros nos interesa el camino más corto, o sea, esta acá. Entonces usted extienden la línea hasta acá, obtienen ese valor y luego se mueven, obviamente, tiran una línea como de acá a la intersección, que es lo que quieren ver cuánto se mueven, y calculan esa distancia que está arriba, que es como la distancia total que se mueven para llegar a ese punto. ¿Ya? O sea, básicamente este ángulo, por decirlo, que se mueven hasta llegar a ese punto. Cosa súper importante que también lo expliqué y le he dado 1000 vueltas para que no se enreden. Recuerden que ahora estamos moviéndonos. ¿Tengo el dibujito aquí? Sí. Nos estamos moviendo en el plano del generador, ¿ya? En ese plano. Entonces, el movimiento tiene que ser horario, ¿ya? ¿Y cómo saben eso? Porque la carta Smith se los dice. Les dice acá, longitud de onda hacia el generador. Va en esa dirección. Le da hasta la flechita. Entonces, ustedes se mueven en el sentido horario, que está indicado por la flechita roja que les puse acá, ¿ya? Entonces, llegan hasta ese punto. Y ese punto lo pueden calcular, ¿cierto? Es 0,15 algo. Y sacan la diferencia y les da ese valor. Que ese es el valor de L que se tienen que mover para que puedan ver una impedancia de este estilo. Entonces, ustedes se mueven esa distancia L, que no me acuerdo el valor, pero van a tener algo de ese estilo. Es decir,
algo, o sea, te tienen que mover 0,184 lambda. Ya. Eso les va a dar un valor de, acá lo tengo anotado, hecho. Les da un valor de 1 más 0,72J. Entonces, eso es ustedes lo que tienen ahora sin el stub. O sea, ustedes todavía no agregan el stub, solamente agregaron un tramo de línea que les permitió tener eso, 1 más 0,72J. Ya. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Qué queremos nosotros de nuevo? Queremos agregar un stub, tanto en abierto o en cerrado, para poder echarnos esta parte. Cosa de que quede solo adaptado. ¿Cómo logramos eso? Si nosotros tenemos más 0,72J, queremos agregar uno con signo contrario para que se resta. Es decir, menos 0,72J. Entonces se posicionan en el centro, de nuevo, en la circunferencia unitaria o el centro de la parte adaptada, y tiran una línea en el menos 0,72J, que está aquí. ¿Se dan cuenta que acá está 7, 8? Acá está como el menos 0,72J. Y de nuevo, por si se preguntan, ¿cómo saben cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa? También se lo dice la carta del MIT. La parte de arriba es más JX, es decir, esta es la parte capacitiva, que va a poner más JX, y esto de acá abajo es la parte inductiva, que lleva el menos JX. Entonces, si antes tenían más 0,72J, se tienen que ir al menos 0,72J. Y acá les va a dar un valor. Ya, y esta parte importante. Ahora, el movimiento es en el sentido de la carga. ¿Ya? ¿Y por qué en el sentido de la carga? Porque si volvemos acá, ahora nos movemos en este plano. ¿Ya? En ese plano nos movemos. Y ese plano está hacia la carga. Cuando dice hacia la carga se refiere como al plano hacia esta carga de aquí. O cualquier carga, en verdad. Pero va hacia la carga, no va en el plano del generador. ¿Ya? Al final es eso. Entonces, se tienen que mover en el sentido antihorario de nuevo, como lo dice la carta Smith, que lo dice aquí, movimiento hacia la carga. Entonces se mueven a la derecha, y como yo les dije, en este punto de la carta Smith es un cortocircuito, y en este punto de acá es un circuito abierto. Entonces ustedes se mueven, ¿cierto? Desde este punto, ¿cierto? Que nos interesa, hasta el cortocircuito para saber cuánto nos tenemos que mover para formar ese corto, que sería esa distancia de LS, que acá les da 0,51 lambda, y si se mueven hacia el otro punto, que es como completar la otra circunferencia, que es básicamente a lo que ya tenían agregarle más 0,25, les da ese otro valor, ¿ya? Y ahí obtienen el valor que para ambas situaciones que se hará. Entonces, de nuevo, la idea de todo esto es como queremos adaptar, ¿cierto? Hicimos el proceso de reducir el sistema a una pura impedancia equivalente, que es la final que sale acá, ocupando la formulita, ¿cierto? La de Zin, y llegamos a esto de acá, una pura impedancia. Entonces, ¿qué era lo que queríamos nosotros después? Trabajar con admitancia para poder agregar el estuvo en paralelo, para poder simplemente sumarlo y no sacarlo con impedancia, que es mucho deseo. Y de nuevo, al final, pues, haciendo como un resumen, ubican su admitancia acá, hacen la circunferencia, ¿cierto? Con este radio, hacen su circunferencia asociada a esa admitancia, luego trazan la circunferencia unitaria, y si ustedes se quieren mover a este punto, al más cercano, entonces extienden esta línea, extienden la línea con la intersección, que es lo que quieren ver, o sea, que le interesa para moverse ahí, y se mueven en esta dirección. Y eso les da el valor de acá, que sería su L. Luego, ¿cierto? Para eliminar esa parte compleja, con el signo menos, extiende la línea hacia el otro lado y se mueven en esa dirección, hasta llegar al corto. Y lo mismo para después llegar a la B. ¿Ya? Entonces, el procedimiento, según yo, es súper metódico, es súper enredado al inicio, pero créanme que después de darle vueltas y entender un poco la teoría, les va a quedar como súper claro. Ya, y haciendo eso están adaptados. Así que eso en verdad con el auxiliar de hoy día. Traté de como de nuevo hacerle como un resumen y que esto grabado para que puedan verlo varias veces. Y de nuevo, no lo dejen por favor para el último, y si tienen cualquier duda me la hacen llegar. Así que éxito con su estudio, y cualquier cosa de nuevo, nos hablan y nos consultan. Así que nos vemos.